Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches para todos, buenas noches a los que están conectados. Que el Señor le bendiga en esta noche, que la presencia de nuestro Dios esté en sus hogares, que traiga paz, que traiga sanidad, que el Dios Todopoderoso que nosotros le servimos, esta noche manifieste su poder en la vida de ustedes. Ahora, hemos hablado de que Jesucristo es el centro de la proclamación del Evangelio en todas las iglesias. Y es el centro de la proclamación en nuestra vida, en esta congregación, en Centro Evangelístico Campamento de Dios. ¿Sí? Eso es lo que hemos estado hablando. Y este año empezamos a Mahanaín hablando de conociendo a Dios. El miércoles pasado empezamos a hablar de Dios encarnado. ¿Cuántos estuvieron aquí el miércoles pasado? Y estuvimos hablando de Jesucristo, el Dios encarnado. ¿Por qué Él tuvo que venir como hombre? Dios encarnándose para poder restaurar la relación del hombre con Dios, para manifestar su gloria. Si usted no recibió la enseñanza del miércoles pasado, sería bueno que la busque, sería bueno que la estudie, sería bueno que busque los versículos bíblicos y que usted lo escudriñe, que usted haga un esfuerzo de su parte para conocer a Jesucristo, para conocer la encarnación y conocer de que Jesucristo es el centro de nuestra vida. Jesucristo es nuestra única verdad. Jesucristo es la vida. Jesucristo es la luz. Jesucristo es el centro de la iglesia. ¿Por qué? Porque Él es la imagen de quién? Del Dios invisible. Dice que Él, la palabra nos dice que Él es el primogénito de toda la creación y que en Él, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, nos dice la palabra, las que hay en la tierra, ya sean visibles, la podemos ver, o ya sean invisibles, ya sean tronos, ya sean dominios, ya sean principados o ya sean potestades. La palabra nos dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Entendemos esa parte? Todo lo existente creado por Él, por Jesucristo y para Él. Y Él dice que, nos dice la palabra, que ya Él existía antes de las cosas, antes de todas las cosas, antes de todo lo creado. Jesucristo ya existía y Él es que mantiene la unidad de la creación. Él es que mantiene la tierra, Él es que mantiene su creación. Amén. Usted pueden escudriñar eso en Colosenses capítulo 1. Léanlo, estudienlo, medítenlo, pero sobre todo enfóquese en el versículo 15 en adelante. Entonces, vamos a mirar para los que no escucharon el miércoles pasado, simplemente voy a mencionar algunas cosas. Vamos a mirar algo de lo que hablamos. Y dijimos que esta enseñanza que estamos dando de la encarnación, Dios encarnado, es para que nosotros, para que el pueblo de Dios se despoje del Cristo o de los Cristos falsos que adoramos, que adoran o que nos enseñaron a adorar, ya sea el Cristo mental o ya sea el Cristo de yeso, el Cristo de madera o el Cristo de mármol. ¿Sí? Le voy a hacer un recuento breve.
o ya sea el Cristo que por tradición o por cultura de nuestro país nosotros adoramos, o usted está adorando, o usted llegó a adorar, pero todavía está confundido o piensa que Jesucristo es tal como usted se lo imagina, o Jesucristo es tal como esa imagen que le enseñaron a usted a adorar desde pequeño. Muchos todavía están adorando imágenes, la imagen de un Cristo falso, de un Cristo que no es el Hijo de Dios, que no es el Redentor, que no es el Cristo, el Dios que vino a encarnarse en un ser humano. Nosotros aprendimos el miércoles pasado que algunos países tienen su propio Cristo y mencionamos algunos de ellos, ¿no? Y que estos Cristos son imágenes que los ojos humanos, que el hombre puede ver, que el hombre siempre anda buscando o se cerciora para creer, tiene que ver, tiene que tener algo delante. Entonces son imágenes que el hombre puede ver, que el hombre puede tocar, pero son imágenes hechas de manos de hombre. Un hombre creando, haciendo para adorar. ¿Qué cosa, no? ¿Dónde está el poder? Esas imágenes no tienen poder. Nosotros hablamos que también de otra imagen de Cristo, pero que esta imagen no tiene que ver nada con la imagen de yeso, de mármol o de madera, sino con las imágenes o con la imagen mental que se hace el ser humano de Cristo. Se crea un Cristo, se figura, se tiene la idea de un Cristo a la imagen, al pensamiento, a ideas creativas de la persona, formando un Cristo. Entonces se forma, y muchas veces cuando adora, cuando ora, cuando lee la palabra, es enfocado y mirando esa imagen que se ha formado en su mente. Esta imagen son construidas en la mente del ser humano, y quizá usted pasó por eso, pero a través de la palabra, a través de la búsqueda, de la unidad y de la revelación de Dios, nuestro Padre, del Espíritu Santo, a través de la palabra, esta imagen fue cayendo y el Señor se nos ha ido revelando. Amén. Solamente la palabra de Dios dice que transforma nuestra mente. Todo lo que ha formado, edificado y construido en nuestra mente, al estudio de la palabra, a nosotros entrar profundamente en la palabra de Dios, creer la palabra, aceptarla, dejar que nos cambie, que nos transforme nuestra mente, todo ese ídolo que nosotros teníamos, y ese ídolo del Cristo, de Dios, se ha caído. Amén. Entonces, dijimos que el mismo Señor Jesucristo, mientras estuvo en la tierra, Él percibió que el pueblo tenía una imagen de Él, tenía una idea ya, tenía un concepto de quién era Él o de cómo era Él. Y por eso en Mateo 16, usted lo estudia, Él le preguntó a su discípulo: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ahí ellos le dijeron lo que pensaba la gente. Estúdielo, eso lo hablamos el miércoles pasado. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y esta sigue siendo la pregunta que circula y que viaja por la mente de los hombres generación tras generación, preguntándose quién es Jesús. Mucho de su pueblo se pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Como él se autodenominaba para nombrarse de que él estaba en un ser humano, un hombre, que él vino y encarnó en el hombre. Entonces nosotros estuvimos hablando de Juan 1,
del versículo 1 al 4 y el versículo 14. Estuvimos hablando de con esta palabra del Señor y dijimos que en el versículo 1 dice que en el principio era el verbo y el verbo dice que era con Dios y el verbo era Dios. Si tú entiendes lo que dice, en el principio era el verbo, en el original está el logos. Y en alguna traducción dice la palabra, en otra va a encontrar en la Reina Valera el verbo, en la Nueva Traducción Viviente dice la palabra, era la palabra en el principio. Entonces en el principio era el verbo. ¿Qué está hablando, verdad? De la existencia de quién, de Jesucristo. Y el verbo era con Dios. Está hablando del compañerismo, de la unidad de Cristo y el Padre. Y el verbo era Dios. Está hablándonos de la identidad de Cristo, que era Dios. Y todo eso tú lo encuentras solamente en el versículo 1. Y el versículo 2 dice, este era en el principio con Dios. Y el versículo 3 dice, todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Recuerda lo que hablamos ahorita cuando empezamos en Colosenses 1, que todas las cosas por él fueron hechas. Sin él nada de lo que está, de lo que tú ves de la creación, sin él nada fue hecho. Y el 4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Él es nuestra luz. Él es la luz que alumbra. Él es la luz que vino a este mundo a alumbrar. Y el versículo 14 nos habla de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó, ¿dónde? Entre nosotros, entre la humanidad, habitó en el mundo. Dice, y el apóstol Juan dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan escribió que en el principio era el verbo. ¿Por qué él habló del verbo o la palabra? Porque los hebreos no estaban desfamiliarizados con esa terminología. Cuando Juan dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, lo que Juan estaba tratando de comunicar es que el Dios desconocido o el Dios que ellos creían que era lejano, tanto para los judíos, los hebreos, como para los griegos que pensaban que Dios, un Dios es la unión de algo sobrenatural con un humano y eso era un Dios, pero ellos creían que había un Dios, que había alguien superior que había creado, pero que el mundo, pero que no estaba manifestado. Y Juan, a través del introducir al verbo, a Jesucristo, al Hijo de Dios, él lo que está tratando de comunicarle a ellos y sigue tratando de comunicarnos a nosotros, que ese Dios que actualmente nosotros o muchos pueblos creen que Dios está muy lejos, que Dios no nos oye, que Dios es desconocido, que a Dios no se le puede conocer porque está muy distante. Y mucho pueblo de Dios piensa que Dios está en silencio.
Pero Dios no está en silencio porque Dios siempre se ha comunicado, Dios siempre ha hablado, Dios ha hablado todo el tiempo y Dios sigue hablando y Dios habla a través de la palabra. So, Dios habla a través de la historia, a través de la vida, a través de la creación. Dios comenzó, ¿cómo comenzó él? Hablando. Dios habló y el universo entero dice que fue hecho. Él dijo la palabra y todo fue creado. Dios habló también por medio de los profetas y Dios habló por medio de su Hijo Jesucristo, al cual la palabra lo identifica como logos o como la palabra o como el verbo. O sea, cuando el apóstol Juan escribió este evangelio, él no estaba influenciado por lo que pensaban los que tenían conocimiento de la palabra, lo que vivían estudiando para acercarse a Dios, o por la historia que escuchaban de los griegos. Cuando el apóstol Juan escribió, estaba bajo la influencia del Espíritu Santo. Fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir. Amén. Entonces el Espíritu Santo dirigió al apóstol Juan a escribir. Y el apóstol Juan, ¿qué hace? Que nos presenta el logo, no como, o nos presenta el verbo, no como los griegos lo entendían. Ellos como entendían como que era una fuerza, como que era un poder o una energía, ¿no? Como mucha tendencia ahora creen que el Espíritu Santo es una fuerza, es una energía en la cual debo buscar para yo alimentarme y sacar la energía negativa. Eso es lo que muchas personas piensan. Son sectas o son grupos que estudian la naturaleza y buscan como una fuerza que es positiva, que le dé vida, ¿no? Entonces, el apóstol Juan presenta, si tú ves, él presenta a Jesucristo, él presenta al logo, él presenta la palabra, lo presenta como una persona, no lo está presentando como una fuerza, no lo está presentando como una energía, no lo está presentando como un canal positivo que te va a elevar a ti. Él lo presenta como una persona. Amén. Porque dice en el principio era el verbo. Te hablé que era la existencia. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y este era el principio, en el principio con Dios. So, el apóstol Juan nos está enseñando sobre la existencia de Jesucristo. Siempre ha estado, siempre ha existido. Antes de que el mundo fuera creado, antes de que hubiera esta materia, el espacio, antes de que el tiempo empezara a ser contabilizado, o la edad o los siglos, antes de la historia, ya Jesucristo, ya el verbo, ya la palabra existía, ya estaba presente. Cristo es el verbo, él era el verbo, la palabra. Existía desde la eternidad hasta la eternidad. Por lo tanto, el verbo no es parte de la creación de Dios, como dicen algunas sectas religiosas, ¿sí? Que la mencionamos el miércoles pasado, que dicen que Él es parte de la creación de Dios. No, Cristo, el verbo o la palabra o el logo, no es parte de la creación de Dios, porque Él es el agente creador. So, el Señor Jesús se le apareció al apóstol Juan en el Apocalipsis y le deja ver
algo le deja ver de esto, de que Él ha existido siempre, de que Él es el principio, de que Él es el final. Y en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, le dice, Jesús se le revela al apóstol Juan y le dice, yo soy el alfa y la omega. Yo soy el principio y el fin, le dice el Señor Jesucristo. Y le dice, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. En otra palabra, le dice, yo soy el principio, Juan, yo soy el final, yo soy la existencia desde la eternidad hasta la eternidad, por toda la eternidad, por siempre. Y Jesús les dijo a los fariseos que antes de Abraham, yo soy. Antes, Jesús no le dijo, yo fui. O no le dijo, ni seré. Él le dijo, antes de Abraham. Les digo la verdad, le dijo Jesucristo a los fariseos. Aún antes de que Abraham naciera, yo soy. Dijo Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús vive un presente eterno. Yo soy es su nombre. Amén, ¿eso está claro? So, en el principio el verbo estaba con Dios, de tal manera que Jesús dijo, el que me ha visto a mí, dijo el Señor Jesucristo, ha visto al Padre. Le dijo en Juan 14:9. Usted escudriñe para usted conocer más acerca de Jesucristo y la encarnación. Usted tiene que estudiar el Evangelio de Juan. Escudriñelo. Dice, y él le dijo en Juan 10:30, de tal manera que el Padre y el Verbo uno son, dijo el Señor Jesús. Y por eso el pueblo quería apedrearlo, quería matarlo, lo estaban persiguiendo. ¿Por qué? Porque Jesús decía que Él era uno con el Padre. Uno, el Padre y Él uno. Y el pueblo consideraba que esto era una blasfemia, que Él estuviera hablando así, porque siendo Él un hombre común y corriente, estaba afirmando ser Dios, afirmaba ser Dios. Y el Señor Jesús dijo, el Padre me separó y me envió al mundo. No me crean a mí, le dijo el Señor Jesucristo. Crean en las obras milagrosas que yo he llevado a cabo de mi Padre. Entonces, le dijo el Señor Jesús, sabrán y entenderán que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Escudriñen Juan 10, versículo 30 en adelante. Entonces, ellos no podían aceptar eso, ellos no podían entenderlo. Ellos estaban enfocados en la humanidad de Cristo y la procedencia de donde Él había venido, y chocaba con la idea de lo que ellos tenían, lo que era el Mesías. Escudriñe la enseñanza del miércoles pasado. Hoy vamos a ver, el niño que nació en Belén era Dios hecho hombre. Amén. Los evangelios de Mateo y de Lucas nos dicen en forma bastante detallada cómo vino a este mundo el Hijo de Dios. Ahí usted va a encontrar que en estos dos evangelios, Mateo y Lucas, que ellos van a empezar el evangelio, introducir a Jesucristo a través de la genealogía. Pero usted encuentra en Juan, en el Evangelio de Juan, que él no empieza con la genealogía. Él empieza con que en el principio, porque él estaba llevando a que los hebreos
y hablaba para un pueblo, para los griegos, entendieran y darle a conocer a Jesucristo, porque ellos entendían de lo que era la palabra, lo que significaba. Los hebreos estaban familiarizados con lo cuando se hablaba en el principio. Era, ¿por qué? Porque tiene que ver mucho con Génesis 1, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo usted va a encontrar en Mateo y en Lucas detalladamente cómo vino el Señor Jesús a este mundo, cómo vino el Hijo de Dios. Dice, nació fuera de un pequeño hotel en una oscura villa judaica en la época del Gran Imperio Romano. En general, nosotros tendemos o el pueblo cristiano y los no cristianos tienden a embellecer el relato del nacimiento de Jesucristo, Navidad tras Navidad, cuando en realidad no es así. Más bien es un relato brutal, es un relato cruel. Usted lo adorna a su imagen, a como usted quiera, o a como alguien se lo imagina, muy bonito, muy tierno todo, pero realmente no es así. La razón por la cual Jesús no nació en el hotel, ¿usted la sabe? Es la de que el hotel estaba lleno, dice la palabra. La posada estaba llena y nadie le ofreció una cama a esta mujer, a la Virgen María, que estaba a punto de dar a luz. Como actualmente lo que estamos viviendo, nadie ya en los autobuses, los que usan autobuses, ya no le dan el lugar a las personas mayores. Antes se le cedía el paso a la gente mayor o se le cedía el paso en una fila, en un supermercado, donde fuera, se le ayudaba y se le abría la puerta. Se le cedía el paso, ya no. Estamos en estos tiempos. Están volviendo estos tiempos de que ella estaba para dar a luz, pero nadie, estaba todo ocupado, lleno, y nadie le cedió a ella una habitación o una cama para que ella pudiera dar a luz, por lo cual él tuvo que nacer, el niño Jesús tuvo que nacer. Este niño nació en un establo y tuvo que ser colocado en el pesebre. Así que no es como usted se lo pinta. Los evangelistas no relatan la historia con el fin de que nosotros saquemos una lección moral sobre esto. Para ellos lo importante del relato no está en la circunstancia del nacimiento, salvo que en el sentido para que se cumpla o en el cumplimiento de la profecía, ya que tuvo lugar en Belén, como en el Antiguo Testamento habían profetizado. Todo tiene que ver, lo importante es la identidad del niño que estaba naciendo, del niño que nació. No el relato, eso no es lo importante. Muchos conocen del nacimiento y saben hasta colocarle los reyes, la vaca, los borregos y toda esa cosa. Y a su imagen. Y lo ponen hasta de colores y ponen hasta la hierba seca, le dan hasta su color, su matiz. Pero, ¿qué conoce usted de Cristo? ¿Qué conoce del Cristo encarnado? El Dios que venía a encarnarse en un ser humano. ¿Qué conoce usted? ¿Qué conoce de la identidad de Cristo? El niño que nació en Belén era Dios. El verbo se había hecho carne, un ser humano real y verdadero, pero no había dejado de ser Dios. No era menos Dios entonces que antes, pero había comenzado a hacerse hombre. ¿Estamos entendiendo? Si no entiende, pídale al Espíritu Santo que le ayude a entender. Aquel que había hecho al hombre, Jesucristo,
el que estaba en toda la creación, en todo lo creado, él que había hecho al hombre, ahora estaba probando lo que era ser hombre. ¿Qué le parece? Aquel que hizo al ángel que se convirtió en diablo, en Satanás, se encontraba ahora en un estado, en una posición de que podía ser tentado. Más aún, no podía evitar el ser tentado por Satanás, porque estaba encarnado en un hombre. Y la epístola a los hebreos elevan la vista a él en su gloria después de la ascensión y nos dice, Hebreo 4, creo que versículo 16, dice, debía ser en todo semejante a sus hermanos, Hebreo 2:17, debía ser semejante a sus hermanos, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesucristo experimentó las mismas tentaciones que tú y yo experimentamos. Pero ¿para qué? Para Él poder socorrernos, poder entendernos cuando nosotros somos tentados. Si Él no fue tentado, si Él no fue hombre, 100% hombre, ¿cómo Él iba a experimentar lo que nosotros experimentamos? Dice que es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En Él, en Jesucristo. Así que el misterio de la encarnación es realmente insondable. Es decir, es tan profundo. Es muy profundo, es impenetrable. No lo podemos explicar, solamente nosotros podemos formularlo, pero podemos formularlo de esta manera, que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios y es hombre, perfecto Dios y perfecto hombre. Amén. Lo que vemos en el pesebre es en la palabra de Charles Wesley, a nuestro Dios circunscrito, es decir, a nuestro Dios reducido a un espacio, hecho incomprensiblemente hombre. Dios dejó su gloria, su divinidad, y vino a reducirse a un espacio, vino a reducirse a hombre, a ser hombre. Incomprensiblemente conviene que recordemos esto, que nosotros debemos rechazar cualquier especulación o la especulación y que adoremos a Dios, que adoremos a Cristo aceptando con gozo lo que dice la palabra. O usted elige especular o usted sigue eligiendo imaginar o usted elige vivir en la incredulidad. ¿Estamos claros? Nacido para morir. ¿En qué forma hemos de tomar nosotros la encarnación? ¿Cómo la debemos nosotros tomar? El Nuevo Testamento no nos propone que nosotros nos dediquemos a cavilar, a escudriñar, a buscar los problemas físicos y los problemas psicológicos que la encarnación plantea, sino lo que nos propone el Nuevo Testamento es que adoremos a Dios por el amor
que en ella se nos ha mostrado, que en la encarnación se nos ha mostrado, se nos ha revelado. Porque esto se trata de un gran acto de condescendencia y de anonadamiento, porque Cristo, siendo Dios, se hizo hombre, que nosotros nos cuesta entenderlo, que nosotros no queremos aceptarlo, que nosotros, que mucho de los cristianos o los que no aceptan al Señor Jesucristo es porque tienen mucho cuestionamiento, tienen mucho razonamiento, tienen mucha duda y no pueden aceptar que Dios vino a encarnarse en un hombre que era Dios, que aunque Él era Dios, Él no consideró ser igual a Dios fuera algo a lo que aferrarse. Él no lo consideró. Él no se agarró, Él no se sustentó que al ser igual a Dios fuera algo a lo que él tenía que aferrarse. No, dice que en cambio él renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Y apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. Se humilló a sí mismo. Se doblegó en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Filipenses 2, del versículo 6, usted empiece a estudiar. Murió en una cruz como morían los criminales. Aunque él tenía la naturaleza de Dios, escribe el apóstol Pablo, no quiso insistir en conservar su derecho de ser igual a Dios, sino que dejó a un lado lo que era suyo y tomó la naturaleza de siervo. Al nacer como hombre y cuando tenía la forma de hombre, ¿qué fue lo que hizo? Se humilló y por su obediencia fue a la muerte. Aunque esta es una muerte vergonzosa, esta es una muerte terrible, la muerte de cruz, era la muerte de los criminales. Y todo esto fue para qué? Todo esto que hizo Cristo, para nuestra salvación, para nosotros, para mí, diga para mí, todo esto fue para mí. Todo esto fue para sacarnos a nosotros. ¿De dónde? Del mercado del pecado. Estábamos ahí negociando constantemente, donde el enemigo de nuestra alma nos tenía negociando con el lodo que nos mantenía a la puerta y a la morada derecho en el camino de Satanás hacia el infierno. De ahí fue que el Señor nos sacó. Para eso vino, porque ese era nuestro destino, para darnos luz. Él es la luz que vino al mundo. Él es la luz que sigue en el mundo. Él es la luz que sigue sacando del pecado, que sigue alumbrando la oscuridad, donde hay oscuridad. Él es la luz. Así que si hay oscuridad en tu vida, no puede haber oscuridad en un hijo de Dios, en uno que ha recibido a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, que le ha entregado su vida, que le ha dado su corazón como su habitación, como morada. No puede haber oscuridad, porque la palabra me dice que Él es luz. Y es la luz que vino a alumbrar este mundo, a alumbrar donde hay tiniebla, no puede prevalecer cuando llega la luz. Por lo tanto, cualquier obra de la tiniebla en tu vida debe irse, debe desaparecer, porque Él es la luz. Y la tiniebla, los efectos de la tiniebla no pueden permanecer. Y leímos el versículo 14 de Juan 1,
que vimos que nos habla de la encarnación, pero vemos que este es el versículo clave en el Nuevo Testamento para nosotros interpretar la encarnación. Dijimos que en el versículo 14 que aquel verbo fue hecho carne y que habitó entre nosotros, entre los humanos. Pero vamos a ver una afirmación más amplia en 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9, en la Nueva Traducción Viviente. Vamos a ver qué nos dice. 2 Corintios 8, 9. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿La qué? La gracia generosa. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más dice? Aunque era rico, ¿por amor a quién? Diga, por amor a mí. Diga, por amor a mí se hizo pobre para que mediante su pobreza hacerme rico. Diga, hacerme rico, pero no la riqueza que le andan predicando, la riqueza del dinero. Esa no es la riqueza que le está hablando, ese no es el enfoque. Usted tiene un aprendizaje de este versículo muy diferente a que vamos a aprender hoy. Aquí se expresa no solo el hecho de la encarnación en este versículo, sino también su significado. Se nos explica la forma en que debemos considerar y tener siempre presente el hecho de que el Hijo haya tomado nuestra humanidad. Y esto no simplemente como una maravilla de la naturaleza, sino más bien como una sorprendente maravilla de la gracia de Dios, de la gracia salvadora, de la gracia redentora. Lleno de gracia y de verdad, Cristo, el Verbo, fue hecho carne y habitó entre nosotros. El que habitaba en su gloria se despojó para que mediante su pobreza, su despojo de la gloria como del unigénito lleno de amor, de verdad, de gracia, de salvación, de liberación para nosotros y llevarnos al Padre. Y nos hizo rico, nos ha hecho rico a través de su pobreza, despojándose él de la gloria que él tenía con el Padre antes de venir, de encarnarse como hombre. Él se despojó de esa gloria, se hizo un humano. La gloria de Dios no podemos compararla con el humano, con la humanidad. No, tú no puedes comparar a Dios con el humano. Por eso Él tuvo que descender a la humanidad, a ser hombre. ¿Para qué? Se hizo pobre, se despojó de esa gloria que disfrutaba con el Padre antes de la fundación del mundo. Y se rebajó simplemente para él enseñarnos, mostrarnos la gloria del Padre y llevarnos a la gloria del Padre. Hecho menos que Dios. En Filipenses 2:7 nos dice que el Señor Jesús dejó a un lado lo que era suyo. ¿Puede ponerme Filipenses, por favor, 2:7? Él dejó a un lado lo que era suyo, se despojó a sí mismo. Literalmente él se vació, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la posición de un esclavo, se vació, se despojó de sí mismo. Filipenses 2:7, cuando
Cuando nosotros lo juntamos, esta declaración con 2 de Corintios 8:9, de que Jesús se hizo pobre. ¿Esto no arroja alguna luz sobre el carácter de la encarnación? ¿No te arroja alguna luz cuando tú unes todo versículo del carácter de la encarnación de Cristo? ¿No implica esto que al hacerse hombre hubo alguna medida de reducción de la deidad del Hijo de Dios? Sí, podemos decir, no, hubo una reducción, su deidad de Dios. No había nada de Dios en él, a lo mejor piensa usted o no sé cómo lo determina. Cuando decimos que él se despojó de todo, de que su deidad de Dios, él ya no la tenía como humano. Esto es lo que denominan la teoría del kenosis, que seguro usted ha escuchado, kenosis, con cada kilómetro. Esta es una palabra griega que significa vaciamiento. Se vacía, se despoja. Y la idea del kenosis es la de que a fin de ser plenamente hombre, escucha esto, el Hijo tuvo que renunciar a alguna de sus cualidades divinas, porque de otro modo no habría podido compartir la experiencia de verse limitado por espacio, por el tiempo, por el grado de conocimiento y el grado de conciencia, todo lo cual forma parte esencial de la verdadera humanidad. Necesitamos, el humano se limita a un espacio, se limita a un tiempo y a un grado de conocimiento. El ser humano no conoce todo. Entonces, esta teoría, este es el enfoque de esta teoría, que Jesucristo se había despojado totalmente, que no tenía nada de divino. Pero nosotros rechazamos la idea del kenosis. ¿Por qué? Porque nosotros sostenemos la autoridad divina del Señor Jesucristo como maestro. Él enseñaba que todo venía del Padre y que Él mantenía su deidad en cierta parte, y todo lo que Él hacía era en obediencia al Padre, y todo lo que hacía era por mandato del Padre. Cuando el apóstol Pablo dice que el Hijo se vació de sí mismo y se hizo pobre, lo que quiere decir es que Él hace a un lado no sus atributos y poderes divinos. ¿Qué fue lo que leímos? Sino su gloria y su dignidad divinas. Aquella gloria que Él tuvo antes de que el mundo fuese. Vamos a ver cómo lo expresa Jesús en Juan 17:5. Juan 17:5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. De esa gloria fue que Jesucristo, al ser encarnado, se despojó. Y Él está pidiendo al Padre que le devuelva, que lo vuelva, que lo glorifique al lado de Él con esa gloria que Él tuvo antes de que el mundo fuese. Esa es la gloria que el apóstol, ese fue el despojo de Cristo, se despojó de la gloria del Padre, se despojó de su privilegio de ser Dios para convertirse en hombre, para venir a hacer la obra de Dios, para venir a ejecutar el plan de Dios. El verbo que disfrutaba la misma gloria con el Padre, el verbo Jesucristo, fue a la cruz
¿Entiende tú que el Señor Jesucristo encarnó en un hombre que dejó su gloria para irse a la cruz? ¿Entiendes tú esa dimensión? Que Él vino de la gloria a la vergüenza de la cruz. Porque será una vergüenza morir en una cruz como un criminal. Que Él dejó su gloria para venirse a encontrar contigo, para venirse a encontrar conmigo, para venirse a encontrar con la vergüenza, para venirse a encontrar con toda clase de pecado, con toda clase de persona. Se hizo siervo a toda clase de delincuente, de pecador. ¿Puedes tú entender el Cristo que dio su vida, el que se fue a la cruz por ti, por mí, por el mundo, para que en Él crea? Dejó su gloria, se despojó, se vació de su gloria para venir a encontrarse con nosotros, con este mundo, en vergüenza, y entonces llevarnos a la gloria de su Padre. Solamente a través de Él podemos conocer su gloria, estar en su gloria y llegar a la presencia del Padre. Ahora tú tienes un mayor entendimiento de quién fue, de quién es Jesucristo, de quién fue que derramó la sangre en esta cruz, de qué Él hizo, de los sufrimientos de Él, lo que Él hizo para compartir su gloria, porque llevarnos al Padre es darnos de su gloria. Sacarnos del pecado es hacernos partícipe de su gloria. ¿Quién dio su sangre por nosotros? ¿Tienes tú ahora una mayor comprensión de quién es el que derramó su sangre en la cruz? ¿Realmente ha pensado tú quién fue el que murió en esa cruz? ¿Quién es el que murió en esa cruz? ¿Qué fue lo que él hizo? ¿Realmente conoce tú o ha pensado hasta qué punto descendió Jesucristo para sacarnos a nosotros del pecado, para darnos luz, para sacarnos de la tiniebla? El Señor Jesucristo afirmó en términos absolutos y categóricos que todas sus enseñanzas eran de Dios, que nunca fue otra cosa que el mensajero de su Padre. Jesucristo se limitó simplemente a hacer y a decir lo que el Padre a él le dijo y le ordenó que hiciera. Juan 7:16 dice: mi doctrina no es mía, le dijo Jesucristo, sino de aquel que me envió, según me enseñó el Padre, así hablo. Jesucristo no tenía su propia agenda, no tenía su propio programa, no tenía su propio currículum. Él hacía lo que el Padre a él le enseñó. Y él habló solamente lo que el Padre le dijo a él que hablara. Qué difícil para nosotros sería eso, ¿eh? Hacer exclusivamente lo que Dios nos ordena que hagamos en esta palabra. Aquí lo tenemos en la palabra. Dios nos ordena cómo debemos ser, lo que debemos ser, cómo debemos actuar, lo que debemos hablar, a quienes debemos amar. Pero cumplirlo como hijos de Dios, como el pueblo de Dios. Jesús dijo: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre en la cruz, entonces comprenderán que yo soy.
que yo no hago nada por mi cuenta, sino que digo únicamente lo que el Padre me enseñó. Eso es Juan 8:28 en la Nueva Traducción Viviente. Y dice Jesús, le dijo en Juan 12:49, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Él se declaró a sí mismo, hombre que le habló la verdad, la cual él había oído de Dios. Entonces, frente a estas declaraciones, nada más nos quedan dos caminos. O tú y yo aceptamos la encarnación de Cristo y asignamos plena autoridad divina a todo lo que Jesucristo enseñó, a todo lo que Él dijo y a todo lo que Él nos ha mandado hacer. O bien tú y yo la podemos rechazar, o usted puede seguir rechazando la encarnación de Cristo. Usted puede seguir rechazando la enseñanza de Cristo. Usted puede seguir rechazando lo que dice la palabra y poner en tela de juicio la autoridad divina, la enseñanza de Jesucristo. También nosotros podemos encontrar en los evangelios que es cierto que el conocimiento que tenía Jesús, tanto de cuestiones humanas como divina, era limitado. Eso usted lo puede ver en los evangelios. ¿Por qué? Porque ocasionalmente Él pide información. ¿Recuerda cuando dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Marcos 5:30. O preguntó, ¿cuántos panes tienen? En Marcos 6. También él declara que comparte la ignorancia de los ángeles en cuanto al día en que ha de volver. En Marcos 13:32. Pero en otro momento, él da muestra de poseer conocimiento sobrenatural. Por ejemplo, en Juan 4, él conoce el pasado oscuro de la mujer samaritana sin que ella le hable. En Mateo 17, cuando él manda a Pedro a sacar un pez y le dice que el primer pez que tome tendrá una moneda en la boca. Ese era un conocimiento divino. También usted puede encontrar cuando escudriña los evangelios que Jesucristo conoce los pensamientos del corazón del hombre. En Mateo 22:18 dijo, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócrita? Él conocía todo, él conocía los pensamientos. Él supo sin que le dijeran que Lázaro estaba muerto. Que podemos ver cuando usted escudriña los evangelios, cuando usted escudriña la palabra, podemos ver que de igual modo, de tanto en tanto, él despliega un poco sobre un poder sobrenatural a realizar milagros, sanidades, o trae una provisión de alimento, o resucita muerto. ¿Sí? Pero la impresión que de Jesús dan los evangelios no es la de que él tuviera totalmente desprovisto del conocimiento y de los poderes divinos, sino de que él se valía de las dos formas. Vamos a ver por qué. Mientras que buena parte del tiempo él lo hacía tanto lo divino como en lo natural. La impresión, en otra palabra, no es tanto la
no es tanto la de una deidad limitada, no es la de un Dios limitado. De acuerdo a lo que nosotros hemos leído en la palabra, de acuerdo a los versículos que hace un momento estuve leyéndolo. No es que Él está limitado, no es que hay una limitación en Él. Recordemos lo que Él dijo, que Él refrenaba su uso, su capacidad divina. ¿Por qué? Porque Él solamente hacía lo que el Padre le decía. Él actuaba solamente de acuerdo a lo que el Padre le dijo y le enseñó que hiciera. ¿Cómo nosotros podemos explicar la restricción de Jesucristo en este término, tanto como humano como divino? En los términos de que, por ejemplo, cuando tú escudriñas el Evangelio de Juan, en particular, tú vas a encontrar de la sumisión del Señor Jesucristo a la voluntad del Padre. El Evangelio de Juan es precioso. Tú vas a encontrar constantemente que Jesús está haciendo énfasis en el Padre, énfasis en todo lo que hace es a través del Padre, lo que el Padre le enseña, la obediencia al Padre. Él solamente se limitó a hacer la voluntad del Padre. Y eso es lo que vamos a encontrar. En que quizá nos preguntamos, pero está restringido como humano y está restringido como ser divino, como Dios. No, está solamente sometido a la obediencia de Dios. Parte del misterio revelado sobre la deidad es que las tres personas se encuentran en una relación fija entre sí. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. El Hijo aparece en los evangelios como una persona divina dependiente. ¿Dependiente de quién? Del Padre. Que piensa y actúa única y solamente como lo indica el Padre. Y no como si Él fuera absolutamente independiente. Él nada hacía si no era la voluntad del Padre. Él lo dijo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, no puedo yo hacer nada por sí mismo, dijo el Señor Jesucristo. Cuando tú leas Juan 5, versículo 19 y el 30, en la Nueva Traducción Viviente, dice, entonces Jesús explicó, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. ¿Entiende ahora la restricción? Solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo, dice la palabra. Y el versículo 30 dice, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo, dice el Señor Jesús, porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Qué diferente a nosotros, que el Señor nos envía, que el Señor nos da una orden, que estamos en el reino de Dios, que le servimos a Dios, pero hacemos siempre nuestra voluntad, no la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Porque no tenemos esa unión con Jesucristo, porque no tenemos ese compromiso con nuestro Señor Jesucristo, porque realmente nosotros no conocemos qué es lo que hizo Jesucristo en la cruz, hasta qué punto llegó Jesucristo a empobrecerse, a despojarse de ser Dios para darnos a nosotros vida, libertad y llevarnos con el Padre. Como nosotros no tenemos ese conocimiento, ese discernimiento, nosotros no tenemos compromiso con el Señor Jesucristo. Nosotros no estamos unidos, afiliados a Él.
Mi compromiso es parcial, cuando puedo, cuando quiero y como quiero. Y depende el tiempo, depende la circunstancia y depende cómo me siento, depende cuánto compromiso tengo en mi casa, en mi familia. Entonces depende de esto. Entonces es que yo tengo compromiso con el Señor Jesucristo. Pero no porque realmente lo conozco ni le obedezco y mucho menos obedezco su palabra. Y usted, yo creo que debería escudriñar más profundamente la encarnación de Cristo, el evangelio de Juan, para que usted pueda unirse a Cristo, para que usted pueda ser parte de Cristo y para que usted viva en obediencia a la palabra de Cristo. Y Jesús dijo: mi juicio es justo porque llevo a cabo la voluntad del que me envió, no la mía, no mi voluntad, dijo el Señor Jesucristo. Él dijo: he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Para qué el Señor Jesucristo o el Padre nos entregó al Señor Jesucristo? Para nosotros seguir haciendo nuestra propia voluntad, para la iglesia en general seguir haciendo su propia voluntad y no la voluntad de quien nos salvó, de quien nos liberó, de quien nos ha llamado, de quien nos envió. Y él dijo: y nada hago por mí mismo, yo hago siempre lo que le agrada a mi Padre. Y tú y yo agradamos a nuestro Señor. Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. Y él reconoce la autoridad de la primera persona, del Padre. Y él se sometió a la voluntad del Padre. Y él dice que él encontraba gozo en cumplir la voluntad del Padre. Ese era su gozo, ese era su deleite, en cumplir la voluntad del Padre. ¿Cuál es nuestro gozo? ¿Cuál es nuestro deleite? ¿Cuál es la voluntad que nosotros ejecutamos, que nos trae gozo, que nos provoca gozo? De este modo, de Jesús, la obediencia de Dios hombre, de Jesucristo, al Padre, cuando estaba en la tierra, no fue resultado de una nueva relación ocasionada por la encarnación. No, sino esto era la continuación en el tiempo de la relación eterna entre el Hijo y el Padre en el cielo. No fue que se quebrantó, no fue que disminuyó la relación, la unidad, el compañerismo, la deidad entre Dios y Cristo a causa de él encarnar, de él ser hombre. Como en el cielo, así también en la tierra, el Hijo ocupó un lugar de total dependencia respecto a la voluntad del Padre. Lo hemos leído, lo hemos visto y lo puede encontrar en la palabra. Total dependencia. Pero si esto es así realmente, queda todo explicado, ¿verdad? Que el Dios hombre, Jesucristo, no tenía conocimiento independiente, como tampoco actuaba de una forma independiente. Así como no hizo todo lo que pudo haber hecho. Sabemos que Jesús pudo haber hecho bastante cosas, mucho más. Y dice aún que hay tanta cosa que él hizo que nosotros no sabemos. Pero él pudo haber hecho más. Pero hay cosas que él dijo que él no la hizo. ¿Por qué? Porque no era la voluntad del Padre. Porque no le era permitido por el Padre. Por ejemplo, Mateo 26:53 dice: ¿acaso piensan que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría
más de 12 legiones de ángeles cuando a él lo fueron a tomar. Y dijo, ¿acaso no podría yo orar a mi Padre? Pero ¿era esta la voluntad del Padre? No, esa no era la voluntad del Padre. Él no fue enviado a eso. La voluntad del Padre era que Él fuera a la cruz. Esa era la voluntad. Por lo tanto, Él no podía hacer lo que el Padre no le había autorizado. No sabía Jesucristo conscientemente todo lo que podía haber sabido, sino solo lo que el Padre quería que él supiese. Solamente. Su conocimiento, como todo lo demás relacionado con su actividad, estaba limitado por la voluntad del Padre. Y por ello la razón de su ignorancia, por ejemplo, que aquí por eso muchas y algunas sectas dicen que Jesucristo no es Dios, no es divino, porque Él no sabía muchas cosas. Pero ya estamos entendiendo, era que estaba limitado, era que no le estaba permitido por el Padre, mientras Él estuviera aquí en la tierra, ejecutarlo. Por ejemplo, la fecha en que habría de volver no radicaba en que hubiese hecho abandono de su poder para él conocer toda la cosa en el momento de la encarnación, sino en que era la voluntad de Dios, del Padre, que mientras él estuviera aquí en la tierra, él no tuviera conocimiento particular o no manifestara ningún conocimiento que Dios no le había autorizado. Entonces, algunos se agarran de esa parte y dicen que Él no es Dios porque Él no sabe ni siquiera cuándo va a volver. Eso estaba limitado porque eso no fue lo que Dios le mandó a él hacer, ni a manifestar. Dile cuándo tú vas a volver. No, eso no eran los planes de Dios. Los planes de Dios eran específicos. Él vino con unos planes específicos por el Padre, establecidos por el Padre. De ahí no podía pasarse. ¿Entendemos ahora mejor? Tenemos mayor conocimiento de por qué Jesús dijo y actuó de muchas cosas que nos estábamos preguntando. Era porque el Padre no se lo permitía o porque eso no era la voluntad del Padre para ese momento. Porque eso no fue la misión de Jesucristo. De manera que la limitación del conocimiento de Jesús se ha de explicar no en términos de carácter de la encarnación, sino en cuanto, en otra palabra, no podemos explicar el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo o la limitación del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo basado en la encarnación o con el carácter de la encarnación, sino lo tenemos que explicar con relación a la voluntad del Padre, porque todo lo que él hacía era la voluntad del Padre, una relación padre e hijo. Mientras estaba aquí en la tierra, él tenía que hacer todo. No podemos tú y yo basarnos, buscar una explicación, el conocimiento de lo que Jesucristo hacía en base a la encarnación, sino en relación a la intimidad, a la relación del Padre con el Hijo, a la voluntad del Padre para el Hijo, para esa misión específica que Él vino a cumplir. Amén. Amén. Y dice que se hizo pobre. Se hizo pobre.
Ahora más o menos entendemos un poco lo que significó para el Hijo de Dios despojarse de sí mismo y de hacerse pobre. Significaba poner a un lado su gloria. Significó que Él puso su gloria a un lado, que Él se vació de su propia voluntad para llegar a ser completamente receptivo a la voluntad de ¿quién? Del Padre, a la voluntad de Dios. Y esto es una voluntaria restricción de su poder. Voluntariamente estaba restringido a su poder, de su poder. Aceptó las penurias, aceptó el aislamiento. Jesucristo aceptó los malos tratos, el desprecio, la malicia, la incomprensión y finalmente la muerte, la agonía en la cruz. Una muerte que fue terrible en la cruz. Al punto cuando antes de él irse a la cruz, llegó a un quebrantamiento. Hubo un quebrantamiento en él. Lucas 12:50 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, me espera un terrible bautismo de sufrimiento. Y dijo él, y estoy bajo una carga pesada hasta que se lleve a cabo. Hubo un quebrantamiento, un sufrimiento terrible en él. Él sabía a lo que iba, hacia dónde iba. Él estaba cumpliendo la voluntad del Padre. También tú puedes leer el relato en el Getsemaní, en Lucas 22, de versículo 39 en adelante. Puede leer. Que despojarse significaba amor hasta lo sumo. ¿Para quién? Pero ese amor hasta lo máximo, ¿para quién? Para hombres que no lo merecían, que no merecían ese amor. Para aquellos que por su pobreza fuésemos enriquecidos. ¿Sabes lo que ir a una muerte, a esa cruz, a ese martirio? Se despojó totalmente de su gloria, se hizo tan pobre, cayó en una cruz de criminales. Para que con esa pobreza, ese despojo, nosotros fuéramos enriquecidos. Y este es el mensaje, que hay esperanza para la humanidad arruinada. ¿Sí? Hay una esperanza y esa esperanza es Cristo. Que hay una esperanza de perdón para la humanidad, para todo aquel que está en tiniebla, que está en pecado. Que hay una esperanza de paz con Dios. Que hay una esperanza de gloria, porque siguiendo la voluntad del Padre, Jesucristo se hizo pobre y nació en un establo para que 33 años más tarde pudiese ser colgado en una cruz. Ese es nuestro Dios, ese es el niño que nació en el pesebre. Ese es el niño, ese es el Dios que vino a encarnarse en hombre. El mensaje más hermoso en el mundo, o que el mundo que tú y yo podemos escuchar, es este. Dejó su gloria, vino, murió en esta cruz, se hizo hombre, se hizo pobre, se despojó para que tú tengas vida, para que tú tengas esa riqueza, para que en gloria, en la gloria del Padre, en la gloria de Él. Dice la palabra de Dios que antes nosotros estábamos lejos de Dios.
que nosotros éramos enemigos de Dios, separados de Dios, pero separados por nuestros malos pensamientos, por nuestras malas acciones. Y había una separación totalmente con Dios. Y Dios envió al Verbo, a la palabra, al logo, como tú la quieres llamar, al Señor Jesucristo, a morir en tu lugar, a morir en mi lugar, a morir en nuestro lugar. Y antes de Jesucristo llegar a la cruz, Él se hizo siervo, sirvió. Sirvió a lo peor en el mundo, al pecado, al hombre pecador, porque Él se hizo siervo para todos. El Verbo se hizo carne y el Verbo habitó entre nosotros. Y el apóstol Juan dice, y vimos su gloria, la gloria como la del unigénito del Padre. Esa gloria llena de gracia, llena de verdad. ¿Para quién? Para todos nosotros. El apóstol Juan dice que el Verbo se hizo carne para darnos a nosotros a entender que Cristo totalmente se hizo carne, se hizo hombre, 100% hombre. No hubiese podido ser nuestro representante. Él no hubiese podido morir en la cruz como mi sustituto, como tu sustituto, si no hubiese sido hombre. Él no hubiese podido ser el sacrificio perfecto si Él no se hubiese hecho hombre. Él no hubiese podido ser nuestro sumo o no fuera nuestro sumo sacerdote si Él no hubiese sido hombre, si no hubiese encarnado hombre. Y dice, no se ocupen solo de sus propios intereses. Voy a hablarle de Filipenses 2:4 al versículo 6 y el 11. No se ocupen de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Dice, teniendo la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Escucha esto, que aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, Él renunció a sus privilegios divinos. Él adoptó la humilde posición de un esclavo. Él nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Y por eso fue que Dios a él lo exaltó. Por eso Dios lo elevó al lugar más alto, al lugar de honor. Y por eso fue que Dios le dio a él el nombre que está por encima de todos los nombres. Nombre sobre todo nombre. ¿Entiende por qué Dios a él lo exaltó hasta lo sumo y por qué el nombre de él está por encima de todo nombre? ¿Entiendes tú ahora por qué cualquier nombre, cualquier situación, cualquier creación se somete bajo el nombre de Cristo? Todo está sometido bajo el nombre que está por encima de todo nombre, Cristo Jesús, el Hijo de Dios. ¿Para qué? ¿Pero para qué? Para que ante este nombre, el nombre del Señor Jesús, se doble toda rodilla, nos dice la palabra. Y se dobla en el cielo, se dobla en la tierra y lo que están debajo de la tierra. Y dice que toda lengua debe confesar, debe declarar de que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. Amén. Para la gloria de Dios.
¿Entiendes tú el Dios que tiene, el Dios que le sirve, el Dios que te compró, el Dios que derramó su sangre, el Dios poderoso a quien tenemos? Todo en tu vida tiene que someterse bajo el nombre de Jesucristo. ¿Y sabe qué? Lo primero que tú tienes que someter bajo el nombre es tu voluntad. Porque la voluntad humana es la que siempre se quiere ir por encima de la voluntad de Dios. La voluntad del hombre quiere hacer siempre su propia voluntad. Por eso Jesucristo, como hombre, estuvo sujeto a la voluntad de Dios. Nunca se dio el paso a la voluntad de Él. Y es lo primero que tú debes decirle y debes orar y debe pedir al Señor y debe unirte al Señor de que de someter tu voluntad por debajo de la voluntad de Dios, someter tu voluntad por debajo de la voluntad del Espíritu Santo. Debe tú, como dijo Juan el Bautista, menguar, decrecer, ponerse por debajo para que Jesucristo crezca. Para que nosotros podamos ser la voluntad de Dios, la voluntad de Cristo, para que nosotros podamos vivir de acuerdo a los mandatos de Jesucristo, a la palabra de Jesucristo. Él tuvo un cuerpo humano, Él experimentó lo mismo que tú, lo mismo que yo. Él tuvo sueño, Él tuvo hambre, Él se cansó. Él tuvo, de acuerdo a lo que nos dice la palabra, una mente humana, pero también tuvo una mente divina. Pero Él experimentó lo mismo que tú y yo estamos experimentando. Porque si no lo hubiese experimentado, Él no podría ser nuestro sumo sacerdote. Él no podría ser nuestro abogado. Él no hubiese podido ser el sacrificio perfecto. ¿Entiendes tú ahora mejor qué es lo que el Señor Jesucristo hizo por ti, por mí, por nosotros? Vamos a ponernos de pie. Quiero hacer un llamado tanto para aquellos que ya han aceptado al Señor Jesucristo, que dicen que Jesús es su Salvador, pero quizá no es su Señor, porque no se someten a la voluntad de Él, porque no obedecen su palabra, porque no han aceptado que Jesucristo es la cabeza, que nosotros somos su cuerpo, que tú eres su cuerpo. Dice, Él es nuestra autoridad, pero quizá no te has sometido a esa autoridad, quizá ha confesado con tu boca, Jesús, tú ven a mi vida, sé mi Salvador, pero no ha aceptado que Él es tu cabeza, que Él es tu autoridad y no ha sometido tu voluntad a la voluntad de Él. Y antes de hacer el llamado, dice que aquel que es la luz verdadera, quien da la luz a todo, vino al mundo. Jesucristo, la luz verdadera. Jesucristo quien da luz a todos. Él vino al mundo. Vino al mismo mundo que Él había creado. ¿Qué cosa, no? Pero el mundo a Él no lo reconoció. La creación a Él no lo reconoció. La creación hoy día sigue no reconociéndolo. Tú y yo, el ser humano que ha sido creado por Dios, formado por Él, llamado por Él, no lo reconoce. Y dice que Él vino a su propio pueblo, Él vino a su pueblo y hasta ellos mismos lo rechazaron. Su propio pueblo lo rechazó.
¿Qué cosa? Que su propio pueblo, la iglesia dice que, la Biblia dice que somos su familia, pero vivimos rechazándolo. Vivimos rechazando su palabra, rechazando su voluntad, rechazando su llamado, rechazando el propósito de él. No podemos hablar de su pueblo, de los judíos, que lo rechazaron. Busca tú en la acción. Busquemos la iglesia, cada uno, la acción en lo que lo estamos rechazando, que lo estamos despreciando a él. Pero, dice Juan 1:12, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, dice que les dio el derecho de llegar a ser hijo de Dios. ¿Por qué? Porque esto a quien él le dio el derecho de llegar a ser hijo de Dios, esto nacen de nuevo. Y esto no nacen mediante un nacimiento físico como el resultado de una pasión, de una relación entre un hombre y una mujer, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Así que si tu vida no está alineada con el Señor, si tu vida no está ligada a Él, quizá lo ha confesado, quizá ha declarado, pero tu vida no está alineada, tu vida no está ligada, no hay un nacimiento divino, sino un nacimiento quizá por temor, un nacimiento por remordimiento, porque ya no quería seguir haciendo lo que estaba haciendo, pero no está unido, no está unida, o quizá no está centralizado, no está centralizada en Cristo. Todavía tiene la oportunidad de recibir al Señor. Todavía tiene la oportunidad de someterte a la voluntad de Él. Todavía el Señor hoy está ofreciéndonos su vida, está ofreciéndonos su gloria. Todavía el Señor está ofreciéndote su gloria para llevarte al Padre, esa gloria de Él. Pero tú tienes que hacerlo, Señor, Salvador, someterte a su voluntad, obedecerlo, hacerte uno con Él, una con Él. Jesucristo está disponible. Él está disponible. Antes, en el Antiguo Testamento, para acercarse a Dios, tenían que ir al tabernáculo y era por medio de un hombre. Por medio de un hombre solucionaban todo y ese hombre hablaba con Dios. ¿Sabe qué? Que Cristo ahora es nuestro centro. Cristo es tu tabernáculo. Cristo es nuestro tabernáculo. Podemos adorarlo. Tú no tienes que ir a un hombre para decirle que te perdone o que hable ante Dios por los pecados. O que tú quieres tener una relación con Dios y tiene que ser a través de un hombre. No, Cristo está disponible. Él es nuestro tabernáculo, Él es nuestro centro. Nadie tiene que ir a transmitirle a Dios lo que tú quieres, ni la relación que tú quieres tener con Dios. Ahora Jesucristo es nuestro tabernáculo lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Ya no hay separación. Cuando Cristo estuvo en la cruz, dice que el velo fue desgarrado, fue rasgado en dos. ¿Para qué? Para darnos acceso al Padre, darnos acceso a esa gloria. Lo único que separa, que en estos momentos te puede separar de Cristo, lo único que puede separar a la iglesia o a ti que lo ha confesado, es el pecado, es la desobediencia. Por eso este llamado para que tú arregles cuenta con el Señor.
Tú conoces la condición que está con Dios, con Jesucristo. O en la forma que tú lo ves, o el Cristo que tú tienes en tu mente. Si con esta enseñanza, si leyendo la palabra, no se te cae ese ídolo que tiene mental, o ese ídolo que tiene frente a tus ojos, debería caerse. Hoy debes reconocer que el Verbo se hizo carne. Que ese Verbo hecho carne fue a la cruz por ti, para sacarte del lodo del pecado, para traerte a la vida, para darte vida, para darte libertad. Tú tienes libertad, quizás no estás apreciando la libertad que tú tienes en Cristo Jesús. Quizás no has reconocido la gloria, la riqueza que tú tienes en Cristo Jesús, porque te han dado una mala enseñanza que la riqueza es tener dinero, tener posesiones, pero no tener a Cristo y vivir en obediencia en Él y para Él, y conocer su gloria, su gracia, su verdad. Eso es lo que Cristo quiere hacer esta noche. Y a través de esta palabra, a través de esta enseñanza, darte su amor, su misericordia, su favor. Te voy a dejar a opción tuyo para que tú ores al Señor, para que tú reconozcas cuáles son los fallos, la deficiencia en tu relación con el Señor Jesucristo. Yo no puedo poner oración en tu boca, yo no puedo poner palabra en tu boca. Yo no puedo poner lo que tú has hecho, lo que no has hecho para Cristo. Cada quien tiene que hacer su parte. Recuerda que Cristo conoce los pensamientos de todo, conoce el corazón de todo. Y nosotros tenemos que empezar a valorar lo que Jesucristo hizo en la cruz, lo que Jesucristo dejó, su gloria que tenía con el Padre, se despojó, se hizo pobre para venir a darnos a nosotros riqueza, su gloria, su amor, su poder, su bondad. Nos sacó del pecado, nos liberó. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres nombre sobre todo nombre, Señor mío y Dios mío. Que tu palabra, Señor, yo sé que ha llegado a nuestros corazones. Yo sé que ha penetrado, Señor, los corazones del pueblo que está conectado, del pueblo que está aquí, de lo que mañana, Señor, se conectarán, escucharán este mensaje. Yo sé, Señor, que tú obras en ellos, que tú le abres el entendimiento, que tú lo traes a ti, Señor, que tú te revelas a ellos, que ellos, Señor, conocerán la verdad, que tú eres la verdad, Señor, y saldrán de la ignorancia que tenían acerca de ti, Señor, y del conocimiento. En el nombre de Jesucristo, Padre, bendice a tu pueblo. Tú eres, Señor mío, Dios mío, el que nos ha entregado a Jesucristo. Dice que el Padre, que Jesús dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae a mí. Nosotros pertenecíamos al Padre y Él, como ofrenda de amor, nos ha entregado a su Hijo Jesucristo. Nos ha entregado a Jesucristo. Ora a Él, dale gracia a Él. Jesucristo dijo que nada, ninguno de lo que el Padre le ha entregado se perderá. Y yo oro en el nombre de Jesucristo. Yo oro en el nombre que está sobre todo nombre. Nombre en el cielo, nombre en la tierra, nombre sobre la tierra, nombre que es reconocido bajo la tierra, nombre que es conocido en la atmósfera espiritual. Yo oro que tú no te perderás, porque tú tienes entendimiento de Jesucristo encarnado, de Jesucristo el Hijo de Dios, de Jesucristo la luz del mundo, del que vino a este mundo, del que trajo la luz a este mundo, del que trajo la
luz a tu vida de Jesucristo tu Señor, que no te perderá ninguno de los que se han acercado a Cristo, ninguno de los que el Padre le ha entregado se perderá, se perderá. Y que ninguno de tu familia, nuestra familia, se perderá, porque el Padre lo ha entregado a Jesucristo. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres la luz de nosotros, tú eres la luz de tu iglesia, tú eres la luz del mundo, y tú eres el que alumbra, Señor. Y si hay tinieblas, se va. En el nombre de Jesucristo, toda obra de la tiniebla en tu vida, en tu casa, en tu familia, en el nombre de Jesucristo se va, porque Jesucristo es la luz. La luz que alumbra, la luz que ha alumbrado este mundo, la luz que penetra tu alma, tu espíritu, la luz que penetra en tu hogar, la luz que penetra y todo lo que sea de la tiniebla, todo lo que la oscuridad ha traído, en el nombre de Jesucristo tiene que resplandecer la luz, y la tiniebla no puede prevalecer en tu vida, en tu casa. La tiniebla no puede prevalecer en la casa de Dios, en la iglesia de Cristo, porque Él es la luz. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias en el poder del Espíritu Santo. Bendice, Señor, a tu pueblo. Tráele, Señor, la revelación. Mira a aquellos, Señor, que están conectados. Padre amado, bendícelo. Quita, Señor, toda carga en sus corazones. Quita, Señor, el rencor, el odio, el resentimiento en sus corazones, para que haya, Señor, cabida para ti, para que te reciban como Señor y Salvador, para que el corazón de ellos sea la habitación donde tú te alojas, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, sean bendecidos, pueblo que están conectados. Que la paz de Dios lo visite, le llegue a su hogar. Que la paz de Cristo lo sostenga. Y que esta palabra sea de bendición para usted, para su familia. Y comparta la palabra. En el nombre de Jesús, sean bendecidos.